Apreciados amigos y hermanos, qué placer estar con ustedes aquí desde la sede o del momento de la Asamblea 62 de la Conferencia General en San Luis, Missouri. Es un privilegio estar para nosotros aquí con ustedes y vamos a contestar las preguntas de Me Gustaría Saber, este programa que nos permite contestar sus preguntas. Y tenemos hoy la bendición de poder estar con preguntas de nuestro público que ha venido hasta acá. Y vamos a dar inicio a este programa, pero antes de dar inicio al programa quiero presentar quienes están conmigo aquí en este stand. Estoy junto al pastor Bor, a mi mano derecha. Pastor, bienvenido. Un placer estar con usted aquí. Y también al pastor Manrique. Pastor, bienvenido al programa. Siempre un honor estar trabajando contigo. Vamos entonces ahora a hacer una oración breve para luego dar inicio y vamos a iniciar con la primera pregunta que nos hicieron esta mañana aquí en el stand nuestro. Vamos a pedir que pastor Manrique nos deje en oración y luego daremos paso a la pregunta de hoy. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, necesitamos la manifestación gloriosa de tu poder y de tu espíritu sobre este panel que estará respondiendo las preguntas que nuestros hermanos aquí están haciendo, pero también sobre cada persona que nos escucha y que nos ve alrededor del mundo entero, para que ellos, Señor, puedan, guiados por tu palabra y por tu espíritu, discernir cada concepto, aplicarlo en sus vidas, Señor, y que de esa manera podamos prepararnos para el encuentro contigo y poder vivir a tu lado por la eternidad. En el nombre de Jesús te lo hemos pedido. Amén. 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 Vamos entonces a la pregunta que nos hizo Freddy, un amigo de Ecuador en este programa. Vamos a la pregunta. Muy buenos días, pastor, buenos días. Es un gusto para mí estar en este momento aquí. Me gustaría hacer un par de preguntas al pastor. Pienso que como Iglesia Adventista del Séptimo Día, nosotros estamos muy interesados en conocer un poquito más acerca del Señor, de la Biblia y en cuanto a las profecías. Las preguntas que quisiera hacer al pastor es, la primera sería, ¿qué opina de la piedra de Daniel 7? ¿A quién representa la piedra de Daniel 7? ¿O quién es la piedra de Daniel 7? Y la otra sería, que sí, quería el comentario del pastor acerca de Daniel 11. ¿Quién sería el rey del norte y el rey del sur para el tiempo de Daniel capítulo 11, antes de que empiece Daniel 11, Daniel 12, el versículo 1? Esas serían las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Freddy. Qué placer poder escuchar esa pregunta. Y queremos entonces aclarar un poquito sobre la pregunta que primero hizo, sobre el capítulo 2, en realidad, de la piedra del capítulo 2. Pero por supuesto entendemos de que en Daniel los capítulos 2, 7, 8 son capítulos que se complementan y van explicando las profecías. Pero la piedra, la primera pregunta que hace Freddy es sobre la piedra del capítulo 2. ¿Qué significado tiene esta piedra? ¿Qué podemos decir al respecto, Pastor Bor? Bueno, yo creo que el pastor Manrique tiene los textos allí Sí, que claro. identifican quién es la piedra. Vamos quizás a leer primero Daniel capítulo 2, verso 34, que es el origen de la pregunta que hace nuestro hermano Freddy. Y Daniel 2:34 dice: estaba mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Verso 35, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces aquí, de ese texto nos desprendemos, y la palabra de Dios pues tiene la ventaja maravillosa que es su propio intérprete, y nosotros creemos en el concepto de interpretación profética sola escritura. Y basado en ello, pues vamos a mirar algunos textos que nos muestran quién es la piedra. ¿Está bien? Vamos a comenzar con las palabras de Jesús. Mateo capítulo 21, versículo 42. Mateo 21, 42, donde el mismo Jesús nos habla y él mismo se identifica como la piedra. Mateo 21, 42. Dice allí la palabra de Dios: Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Noten ustedes que, bueno, esta profecía es tomada del Salmo 118, 22. Y aquí es que el Salmo 118 tiene versículos mesiánicos, proféticos, que se aplican al Mesías. Y ahora 1000 años después de que se ha escrito el Salmo, ahora Jesucristo está diciendo: yo soy esa piedra, dice Jesús. Luego los apóstoles corroboraron eso.
Y encontramos, por ejemplo, en Hechos 4:11, cómo nuevamente se habla acerca de que Jesús es esa piedra. Aquí ya Jesús está diciendo, yo soy la piedra que se echaron los edificadores, pero ahora miren lo que dice Hechos 4:11. Hechos 4:11 nos dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Muy bien. Y si todavía alguno tiene dudas sobre ese versículo, cuando Jesús hace referencia y está hablando con el apóstol Pedro y se está refiriendo a él como piedra, y si alguno todavía tiene duda creyendo que la piedra es Pedro, pues el mismo Pedro dice que la piedra es Jesús. Y vamos a mirar Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 7. Primera de Pedro 2, 4 al 7. Dice allí el apóstol Pedro, acercándoos a él, piedra Cristo. viva, a Cristo, claro, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Muy bien. Pastores, más claro no puede ser. O sea, la Biblia es demasiado clara en poder ampliar esta figura y aplicarle esta figura de la piedra a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hay que tomar en cuenta también que la piedra es Cristo, pero Daniel 2 está hablando de diferentes momentos del ministerio de Cristo. Daniel 2 en realidad se amplía en Daniel 7. Y luego Daniel 7 se amplía en Daniel 8. Así es. Y Daniel 2, 7 y 8 se amplían en Daniel 11 y 12. Así que para tener el cuadro completo, tenemos que mirar los 4 bosquejos proféticos del libro de Daniel. Ahora, la piedra es Cristo, pero Cristo tiene un proceso por el cual recibe el reino y luego toma posesión del reino. En Daniel 2, la piedra que golpea en los pies representa la conclusión del juicio investigador. La primera función de la piedra, Cristo Jesús. Daniel 7 amplía esto diciendo que Jesús va al Padre. El Padre se mueve al lugar santísimo, se sienta, luego el Señor Jesucristo viene sobre las nubes al Padre y empieza el juicio investigador. Y el propósito del juicio investigador es revelar quiénes son integrantes del reino de Cristo. Una vez que termina el juicio investigador, ya Cristo tiene su reino establecido porque se ha demostrado quiénes son súbditos de su reino. El reino es su gente, en otras palabras. Y Cristo es la piedra, es su primera función como piedra. La segunda función es cuando el Señor Jesucristo recibe el reino por veredicto legalmente, pero todavía no ha tomado posesión del reino. Primero, legalmente en el juicio, recibe el reino y luego, después de eso, el Señor Jesucristo destruye todos los reinos y establece un reino que existe para siempre. En realidad, técnicamente eso no sucede sino hasta después del milenio. Porque aún cuando viene la segunda venida, los fieles de Dios son llevados al cielo, pero los reinos no han sido desmenuzados y destruidos. Correcto. Daniel 2 nos lleva más allá del milenio, al tiempo cuando viene la entronización final de Cristo en su trono de gloria. Y entonces se reúnen todos los gobernantes del mundo allí que gobernaron a través de la historia. Y allí ellos serán destruidos y Jesús establecerá un reino que nunca se va a corromper. Así que Daniel 2 nos lleva desde el tiempo de Babilonia hasta el establecimiento del reino de Cristo Jesús después del milenio, cuando todo dominio y todo poder haya sido quitado. Un pasaje que no vamos a leer por la premura del tiempo es en el 1 Corintios 15, 24 al 28, donde dice que es necesario que Jesús reine hasta que todo reino sea quitado del medio. Y dice que el último enemigo que será destruido sería la muerte.
Bueno, eso no sucede sino hasta después del milenio, cuando los impíos mueren. Así que la piedra es Cristo, pero la piedra tiene diferentes funciones. Va para comenzar el juicio investigador. Cuando termina el juicio investigador, Jesús tiene su reino legalmente por el juicio que se realizó. Y luego entonces viene el reino eterno que nunca se corrompe porque todo reino ha sido quitado. Y que llenará toda la tierra. Correcto. En cierto sentido, vemos entonces que la piedra no es únicamente la venida de Cristo como se predica normalmente. Hay que entender que para tener un entendimiento correcto es una vislumbre del establecimiento de Cristo en el juicio investigador, tomando ya legalmente el reino, pero en realidad abarca hasta el milenio, hasta la tercera venida, por decirlo así, cuando Jesús viene y toma ya toda la tierra como posesión. Correcto. Perfecto, muy bien. Esperamos de que esto pueda servirles a los hermanos. Y vamos ahora a la pregunta segunda que nos hizo Freddy. Y él es en cuanto a la explicación sobre Daniel 11, específicamente los últimos versículos de Daniel 11 y el versículo 12, 1 de Daniel, capítulo 12, 1, sobre qué significa esto del rey del norte y el rey del sur. Su interrogante es, pastor, ¿qué simbolismo tiene estos dos reyes, sur y el norte? Bueno, en realidad no quiero hablar todo el tiempo yo, pero voy a hacer unos pocos comentarios y entonces estoy seguro que el pastor Manrique y ustedes tienen algunos comentarios adicionales. Daniel capítulo 11 hay que entenderlo en el contexto de todas las profecías que presenta la Biblia sobre el anticristo. En realidad, el poder final que se va a levantar contra el pueblo de Dios tiene diferentes nombres en la Biblia. Se le llama el cuerno pequeño en Daniel 7 y Daniel 8. Se le llama la abominación desoladora en Mateo 24. Se le llama el anticristo en 1 de Juan. Se le llama la bestia en Apocalipsis 13. Se le llama el hombre de pecado en 2 de Tesalonicenses 2. Y se le llama la ramera en Apocalipsis 17. Todos esos se refieren al mismo sistema, que es el poder papal, según la identificación que da la Biblia. El rey del norte es el mismo sistema. Claro. Representa el poder papal. ¿Qué representa el rey del sur? Bueno, la posición tradicional de la iglesia es que el rey del sur representa a Francia, quien le dio la herida mortal al poder papal que se menciona en Daniel 11. Dice que el rey del sur se levantará contra el rey del norte. Y esa palabra levantará es mucho más fuerte que la traducción refleja, porque en realidad significa atacar con cuernos, con la intención de destruir. Se usa en Daniel 8 para el carnero que está atacando con los cuernos. Francia se levantó contra el poder papal y le dio la herida mortal. Pero luego Daniel 11 sigue diciendo que va a recuperar su poder, porque va a inundar y va a conquistar todo lo que tiene en el camino. Y va a llegar el punto, según el versículo 44, que es el decreto de muerte final, dice que saldrá para destruir y aniquilar a muchos. Así es. Esa es la persecución final durante el tiempo de angustia. Y luego dice en Daniel 12 y el versículo 1 que cuando el rey del norte ha recuperado su poder, se levanta para atacar al pueblo de Dios, que se describe muy vívidamente en el conflicto de los siglos, el capítulo La liberación del pueblo de Dios. Se levanta Miguel. El levantamiento de Miguel es el cierre de la gracia, según el espíritu de profecía y según también la palabra levantarse, se usa en Daniel 11, 2 y 3, para establecer cuando comienza a gobernar un rey. Es decir, Jesús comienza a gobernar cuando se cierra la puerta de la gracia porque su reino está completo. Se levanta Miguel y luego viene el tiempo de angustia. Un tiempo de angustia cual no se ha visto jamás. Cuando el pueblo de Dios está a punto de ser destruido, dice, el pueblo será libertado. Todo el que se haya escrito en el libro. Es interesante, ahí está el juicio investigador. Correcto. Los que son librados son los que pasaron victoriosamente por el juicio investigador. Entonces, es una cosa muy difícil de explicar solamente en una sesión de preguntas y respuestas como esta, pero la respuesta es que el rey del norte representa el poder papal, el rey del sur representa a Francia, el secularismo en realidad, todo aquello que no es religión, que comienza en Francia, pero perdura hasta el día de hoy. Amén.
No sé si, pastor. No, pastor, está claro, estoy 100% de acuerdo con usted, así que quizás podemos darle paso a otra pregunta. Muy bien, gracias. Gracias, pastor. Gracias, Ok. pastor. Muy bien. Usted es el maestro, muy claro, pastor. Gloria a Tenemos Dios. entonces ahora la siguiente pregunta que nos hace Joshua. Llega esta pregunta y vamos a leerla. Dice, ¿qué significa que Jesús fue tentado en todo? Como dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué significado tiene esta expresión de Jesús fue tentado en todo, pastor? ¿Fue tentado en cada uno de los pecados que podemos pensar en esta vida? Sí, él hace alusión al texto de Hebreos 4:15, quiero leerlo. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vale la pena aclarar que no hay una sola persona en el planeta Tierra que pueda ser tentado en todas las cosas. O sea, claro, cuando dice en todo, no se está refiriendo a cada uno de los pecados que existen en el mundo actualmente. De paso, Satanás conoce también a cada persona, que él tienta a cada uno de acuerdo a su debilidad. Pero cuando habla tentado en todo, realmente está hablando que fue tentado de acuerdo a las mismas tentaciones que nosotros experimentamos. Porque Jesucristo adquirió nuestra naturaleza, pero sin pecado. Bueno, eso lo repite el espíritu de profecía una y otra vez. Y quizás quisiera desprenderme de ahí para aclarar el concepto. Voy a leer dos citas del espíritu de profecía muy cortas. Una de ellas, El conflicto de los siglos, página 411. Quien fue tentado en todo punto, así como nosotros, mas sin pecado, para que pudiese también socorrer a los que son tentados. O sea, es interesante ver que las tentaciones que enfrentó Cristo, por lo menos en 3 áreas diferentes de las cuales voy a citar a continuación, esas son las mismas tentaciones que nosotros enfrentamos, pero Él venció. Y ese vencer es lo que ahora nos permite a nosotros saber que si Él pudo vencer, Él nos socorre en medio de esas tentaciones. ¿Cuáles serían esas 3 cosas? Alguien que me ayude leyendo Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. Justamente iba a decir Primera de Juan 2:16. Ok, dice la palabra de Dios, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El tiempo no nos va a dar para explicar, pero aquí hay 3 categorías de tentaciones. Sí, número 1, los deseos de la carne. Número 2, los deseos de los ojos. Y número 3, la soberbia de la vida. En esas mismas 3 categorías cayó Adán. Pero en esas mismas 3 categorías venció Cristo. Y eso está en Mateo el capítulo 4. Jesús fue tentado en tentaciones físicas. Cuando se le pidió que convirtiera las piedras en pan. 40 días ayunando, ¿verdad? Jesús fue tentado en el tema de los deseos de los ojos, cuando también se le tentó con cosas materiales y se le ofrecieron todos los reinos de este mundo. Y también fue tentado en la soberbia de la vida, en la codicia, solo que Satanás le estaba ofreciendo al dueño de todo, en la humanidad de Cristo, pues quererle ofrecer algunas cosas materiales. Entonces, en esas mismas categorías fue tentado Jesús y en esas mismas categorías nosotros fuimos tentados. Somos tentados. Solo que cada categoría tiene una multiplicidad de pecados en los cuales podemos ser tentados. Correcto. El Señor Jesucristo nunca sufrió la tentación de dedicar demasiado tiempo a textear. Claro, por ejemplo. Porque sí. no había computadoras. Correcto. Pero sí sufrió la tentación tal vez de malgastar el tiempo, aunque nunca lo hizo. Es decir, el malgastar el tiempo sería el principio, pero eso se manifiesta en muchos diferentes detalles que en diferentes generaciones no se manifiesta en la misma forma. Amén. Creo que de esta forma podemos tener claro de que los principios de la tentación, por decirlo así, los fundamentos donde toda tentación es dada, es lo que Jesús venció, lo que Jesús no cedió a esa inclinación, a esa tentación, sino que fue victorioso en todo principio de tentación, en todo principio de lo que es el fundamento de la tentación o del pecado. Cristo venció. Mira, por ejemplo, hoy personas son tentadas en la glotonería. Claro. Son tentaciones que apelan a lo físico. En pecados sexuales. Son tentaciones y pecados que apelan a lo físico. En la pereza, ya lo dijo el pastor, ¿verdad? En la búsqueda obsesiva del placer físico de múltiples maneras.
incluso en el querer experimentar adrenalina de maneras Continúa. cada vez más fuertes y continuas, en darle descargas de dopamina al cerebro, y eso lo hacen en el consumo de las drogas y los alucinógenos. O sea, el principio está claro. Jesús fue tentado en asuntos físicos, él sintió como nosotros, se cansó, tuvo hambre, tuvo sed, etcétera, etcétera, y nosotros también podemos ser tentados en eso, pero así como Jesús venció, podemos vencer por la gracia del Señor. Amén. Tenemos quizá espacio para una última pregunta que nos viene de Franklin, y la pregunta es la siguiente: ¿quiénes vivirán dentro de la santa ciudad cuando poseemos la tierra por heredad? ¿La visitaremos a la ciudad o viviremos en ella? Entonces su pregunta es, cuando salgamos de la ciudad celestial a poseer la tierra, ¿será que la ciudad queda vacía y quedan allí mansiones solamente de vacaciones? ¿Cuál es lo que va a pasar con la ciudad, ¿no? ¿Quiénes viven Muy bien. allí? Buena pregunta, interesante pregunta, tal vez. Adelante, pastor. Adelante, me está diciendo, ok. Pues yo puedo decir algo. Yo puedo decir que Juan capítulo 14, el versículo 1 al 3 dice que el Señor está preparando moradas para nosotros en el cielo. Yo pienso que durante el milenio, cuando Cristo venga, vamos a vivir en la santa ciudad. Pero la Biblia tiene demasiados textos de que luego cuando habitemos aquí en la tierra y la ciudad, digámoslo así, sea la capital de la tierra nueva, nosotros vamos a tener casas, plantaremos, viviremos en esas casas, construiremos. Eso quiere decir que la santa ciudad será un lugar especial de adoración a Dios, de venir allí. Ahí va a estar el árbol de la vida, ahí donde vamos a venir a comer de esas hojas, ¿verdad? Pero bueno, hay muchos textos que hablan de eso. Pastor, adelante. Tal vez el texto clave es Éxodo 25 y el versículo 8, un texto muy bien conocido por nosotros, donde dice: me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Ahora, Dios estaba habitando en medio de ellos y ellos estaban con Dios, pero ellos no estaban habitando dentro del santuario. Correcto. Estaban habitando alrededor del santuario. Sin las embargo, márgenes. Dios estaba con ellos y ellos estaban con Dios allí. Yo creo que Isaías 66, 22 y 23 nos da la respuesta a esta pregunta. Tal vez el que consiga ese texto primero lo puede leer. Isaías 66, 22 y 23. Lo que tengo aquí, dice la palabra de Dios: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerán vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. Ahora, el contexto es primero, Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Correcto. Después de eso, esto es después del milenio, después que ha destruido los impíos, cielos nuevos y tierra nueva. Pero luego la clave dice, el versículo 23, de mes en mes y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí. Si van a venir a adorar delante de él, entonces no habitan allí. Claro. Van a venir de la tierra donde están, como el pueblo habitaba alrededor del santuario, van a venir semanalmente, porque el sábado es el día de reposo, van a venir mensualmente para comer del árbol de la vida, pero no habitan en la ciudad como el pueblo de Israel no habitaba dentro del santuario. Ahora, hay un punto clave que estaba mencionando el pastor Manrique cuando estábamos hablando sobre esta pregunta, y es que durante el milenio los redimidos iban a vivir en la ciudad, Claro. porque no hay cielos nuevos y tierra nueva. Pero después del milenio, cada uno tendremos nuestro terreno donde vamos a plantar y vamos a cosechar y comer de eso. Así que durante el milenio, en el cielo, en la ciudad, después habitando toda la tierra, en la presencia de Dios, porque el tabernáculo de Dios que está en el santuario está en medio de ellos. Amén, así es. Podemos leer tal vez, el tiempo se ha ido, pero Apocalipsis 21, pastor, rapidito. Claro que sí. Dice Apocalipsis capítulo 21, rapidito lo leemos. Versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Ahí está la morada de Dios con los hombres. Amén. Bueno, pastores, agradecemos por su participación y a ustedes también, amigos, hermanos, que puedan seguir este programa
Dios les bendiga y los guarde. Nos vemos aquí una próxima semana para estudiar más de la palabra del Señor.